Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Una distendida serie de frases escritas el año 1513 por un funcionario apartado del servicio en Florencia se convirtieron en uno de los libros más ardorosamente debatidos, más profundamente inquietantes y más importantes de la civilización occidental. Unos lo consideran una guía para tiranos y dictadores. A Mussolini le encantaba, y los marxistas reconocieron en él a un camarada revolucionario. Para otros, abrió el camino a la tolerancia étnica y religiosa, a los derechos humanos individuales y a las democracias modernas. Sin embargo, ha provocado, justa o injustamente, que el nombre de Maquiavelo haya sobrevivido a través de los siglos, como sinónimo del mal. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión, El Príncipe, de Maquiavelo. Es una de las figuras estrellas del Renacimiento, a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, una época boyante desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista político, social, militar. Maquiavelo se quedó con la política y a ella, comenzando desde los estratos más bajos casi de la sociedad, aunque pertenecía a una familia relativamente noble venida a menos, supo aprovechar sus oportunidades y se convirtió pues en el número uno de la ciencia política, podríamos decirlo así, de ese siglo XV y de ese siglo XVI. A él vamos a dedicar, junto con Jesús Callejo, nuestro cronovisor. Vamos a viajar en el tiempo, al Renacimiento, a Florencia, para descubrir la vida de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, pero será uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Maquiavelo va a ser el protagonista de este bloque principal de nuestro programa de hoy. Viajaremos, como decía ahora, a la Florencia renacentista, pasearemos por sus calles. Maquiavelo también tuvo sus contactos con Leonardo y con otros grandes personajes de la familia de los Medici. Vamos a hablar un poco de esa historia política y cómo nace a la sombra, los albores del siglo XV, finales del XV y comienzos del XVI, sobre todo con esa obra magistral, El Príncipe, de Maquiavelo. Pero como decía antes, habrá muchos más temas en este nuevo programa de hoy. Viajaremos también a la España donde esa guerra de la independencia, esa lucha fratricida casi entre afrancesados y patriotas, cómo se veía un poco la España del momento, que en definitiva va a marcar la identidad de nuestra historia en el presente. No abandonaremos el siglo XIX, en esta ocasión viajaremos a la Guerra Civil Americana. Mujercitas, la novela que ha sido llevada en varias ocasiones al cine, será la protagonista precisamente de nuestra sala de cine. Y acabaremos en Guinea Ecuatorial, parte de la historia de España que por desgracia hemos olvidado. Me parece terriblemente injusto. Aquí lo vamos a traer gracias a la publicación de una novela que recoge algunos de esos aspectos históricos del comienzo de la colonia española y que, como digo, por desgracia no recordamos, nos cuesta quizás ver también ese lado nuestro. Focalizamos nuestra atención en América, pero nos hemos olvidado de nuestro paso por el corazón de África, en este caso en Guinea Ecuatorial. Serán muchos los temas que vamos a tratar en este programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, bien hallado. Aquí presto y dispuesto, como siempre. Aquí vamos a los albores del Renacimiento, al 480 y al 580, pero
no desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista político, social, en la figura de Nicolás Maquiavelo. Exactamente, vivió en una época apasionante a todos los niveles, por supuesto, en ese Renacimiento, en esa época donde Florencia gobernaba Lorenzo de Medici, el Magnífico, y en esa época, como bien sabes, estaban ahí trabajando y haciendo sus grandes obras, tanto Miguel Ángel como Leonardo da Vinci, como Botticelli, en una época de esplendor. Lo para que, bueno, lo que ocurre también con estas ciudades-estado, que no todas tuvieron una vida pues bastante pacífica, porque también surgió la República, los Medici se tuvieron que ir, luego volvieron, y en todos esos avatares es en la época que vivió Maquiavelo, también en la época de Savonarola, que también era, sabes, un fraile dominico bastante descerebrado, que provocó la hoguera de las vanidades. Todo ese tipo de cosas le sirvieron a Maquiavelo también para viajar, porque él fue diplomático, fue embajador, viajó por distintos lugares de Europa, vio un poco el percal, vio lo que se cocía, vio cómo eran los gobernantes, y todo eso es lo que hizo que él pensara cuál podría ser el gobierno más adecuado para un príncipe, ¿no? Luego lo comentaremos, que es su obra más conocida, pero no la única. También escribió obras de teatro. Pero Maquiavelo, dentro de esa época en donde los juegos de trono pues eran más habituales de lo que pensamos, sí que empezó a vislumbrar cuál era lo mejor o lo peor para el destino de un pueblo o de una ciudad-estado, como era el caso de Florencia, como podía ser Venecia. Entonces, bueno, pues tal fue así y tal fue su influencia que generó un epónimo, que es maquiavélico. Fíjate cuántos epónimos hay, fruto de autores, maquiavélico, dantesco, kafkiano, sádico, quijotesco. Bueno, pues cuando llegan al diccionario de la academia, pues buena señal, porque quiere decir que han dejado huella, ¿no? Y en el caso de Maquiavelo, dejó huella su doctrina, lo que pensaba y también su forma de actuar y su forma de entender cómo era la realidad del momento, hasta el punto de que se le conoce un poco como el padre de la ciencia política moderna, se le conoce como el ideólogo de del moderno pensamiento político. Y todo eso, pues está claro que a pesar suyo, porque normalmente se le atribuyen circunstancias incluso mucho más perversas de las que él llegó a hacer, a pesar suyo ha pasado a la posteridad. No porque él fuera muy maquiavélico, sencillamente porque puso el dedo en la llaga de cómo tenía que comportarse un príncipe, es decir, un gobernante, para intentar gobernar un país. Y donde, por cierto, la moralidad no era precisamente lo principal. Eso pasaba siempre a un segundo plano. Y eso es lo que hizo también pues, que su extensa cultura y sus viajes pues, condicionara todo un pensamiento político que a día de hoy somos deudores, no solo nosotros, que al fin y al cabo somos súbditos, sino que los gobernantes y los presidentes de distintos países te darás cuenta de que en parte se siguen basando en los principios maquiavélicos que él estableció en el siglo XVI. Bueno, quizás un término que luego leyendo su obra te das cuenta de que quizás hablar de maquiavélico tiene un sentido peyorativo bastante denigrante, ¿no? En el sentido de que es algo muy malvado y bueno, pues tampoco era tan malvado el hombre, ¿no? No sé qué opinión tienes tú. No, a ver, su vida era la vida de un personaje metido en la política, es decir, en la geoestrategia de aquella época, no lo olvidemos. Y Maquiavelo sufrió las consecuencias también. Lo comentaremos, porque también estuvo encarcelado, sufrió persecución, tuvo un exilio. Es decir, que él fue Maquiavelo, la persona que sabía perfectamente cómo eran las cloacas del Estado, sabía perfectamente la moralidad o los escrúpulos que tenían los distintos gobernantes, porque se codeó con muchísimos, incluso con los papas, con numerosos papas que él pudo ver. Entonces, todo eso es lo que condicionó su obra literaria. El Príncipe, posiblemente, es la más conocida, pero escribió muchísimo más. Ten en cuenta que él tuvo una formación de cultura clásica muy importante. De hecho, su padre era... En fin, pues un personaje muy conocido, era doctor en Derecho y por lo tanto tenía una formación jurídica muy importante, pero es que él estudió de joven gramática, estudió retórica, estudió latín, se estudió, y más que estudiar, se lo empapó las obras de Dante, de Petrarca, de Ovidio, de Lucrecio, de Tito Livio. Es decir, esa formación cultural le sirvió muchísimo para que cuando llega el momento de desempeñar
puestos públicos, de funcionario, pero también de canciller, le sirviera. Y cuando va conociendo un poco las debilidades y las fortalezas de distintos gobernantes que hubo en Europa, pues entonces cuando se da cuenta, aquí podemos hacer lo que queramos siempre y cuando conozcamos las debilidades de cada uno. Y él lo utilizó. Lo que pasa es que, evidentemente, lo utiliza cuando los suyos están en el poder, pero cuando no están los suyos en el poder, pues él sufrió las consecuencias. Y ahora comentaremos un poco cómo tuvo muchísimas misiones diplomáticas, pero muchas de esas misiones diplomáticas también le acarrearon muchísimos disgustos. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 7 de febrero de 1513. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Uy, Jesús, qué ambiente más sórdido. Me da mucho miedo. ¿Dónde estamos? Esto parece una cárcel. Una cárcel, ¿no? Unos calabozos sórdidos, oscuros, húmedos. Sórdidos, sí, es que en el siglo XVI, en fin, no tenían jacuzzi todavía, no había una serie wifi, de beneficios a los reos, las pasaban canutas. Y en este caso vemos a Maquiavelo pasándolo mal, porque le están torturando. Le están torturando para que hable, para que cante, porque, en fin, le han acusado, ya estaba acusado anteriormente, ¿no? Pero bueno, le habían acusado ya de conspiración, de conjura contra los Medici, porque justo un año antes, en 1512, han vuelto otra vez los Medici a Florencia, ¿vale? Ha habido una época de república donde él ocupó toda una serie de cargos muy importantes, pero han vuelto los Medici y claro, cuando tú estás haciendo labores de un gobierno determinado, viene otro, pues o te matan o te excluyen y te exilian. En este caso sí que estamos en un momento muy crítico en la vida de Maquiavelo, por eso, porque le despidieron el 7 de noviembre de 1512, es cuando a él le despiden de todos sus cargos importantes, ya te digo, porque él ocupaba labores de diplomático, un poco lo que llamaríamos ahora de embajador en distintos países, en distintas delegaciones. Él es acusado, ya te digo, de esta conjura, de esta conspiración, así que le encadenan y ahora mismo le están torturando. Es cierto que no le va a durar mucho estas torturas y este encarcelamiento, porque él hace todo lo posible para congraciarse con los Medici. A ver, es un tío listo, sabe perfectamente que si ahora han vuelto otra vez los Medici, hay que hacer algo. De hecho, el Papa que hay actual, que es Juan de Medici, es el Papa León X. O sea, ya una vez los Medici, como bien sabes, están tanto en política como en el mundo teológico, en el mundo de la religión. Así que es liberado, en marzo de 1513, es liberado por intercesión del Papa León X. ¿Y qué hace? Pues irse liarse, dice, bueno, no te queremos aquí, tú te largas, no queremos que estés en la ciudad, precisamente por esa influencia. Y ahora comentaremos, porque claro, estamos viendo en un momento crítico, pero porque tiene ya todo un bagaje biográfico que le ha granjeado muchas enemistades. Así que se va a San Castiano, al sur de Florencia, a unos 15 kilómetros de Florencia, que es donde él nació. Allí tiene, en fin, su finca, se dedica a los animales, a la agricultura y se dedica a escribir. Realmente este periodo es muy importante porque justo a partir de 1513 es cuando escribe las mayores obras, las que son conocidas, tanto El Príncipe, que recuerda que El Príncipe es de 1513, pero no se publica en vida, se publica de forma póstuma, ¿vale? Pero bueno, aquí es donde escribe una obra de teatro que es La Mandrágora, Carta a mi amigo Vettori, en fin, incluso un último libro muy llamativo que son las historias florentinas, por encargo de otro papa, que era Clemente VII, siempre para intentar congraciarse con los Medici. Así que es un momento importante, crítico, se salva de milagro, pero gracias a eso empieza una segunda etapa de su vida, que es una etapa un poco más tranquila, más literaria, pero como no, fiel a su costumbre y fiel a su naturaleza, pues también seguía conspirando. Mantener la religión apartada del Estado era una idea con vida propia. Su imagen aparecería reflejada en Estados Unidos, cuyos padres fundadores intentaron mantener la política alejada de la religión. Dejaron constancia de ello en la Constitución con la separación entre Iglesia y Estado. Todavía no se ha llegado al final de la controversia iniciada por esa idea, y además
tiene su lado oscuro. La separación entre ética y política, la creencia de que un buen príncipe no tiene por qué ser necesariamente una buena persona, que las apariencias importan más que la realidad, que este fraude se puede practicar, que es mejor ser temido que ser querido, todas esas famosas conclusiones del príncipe han alarmado a la gente en los últimos siglos y plantean el dilema más difícil y doloroso sobre la política. Y no quieren afrontarlo. Se niegan a creer que alguien fuera capaz de pensar todas esas cosas. El hombre que pensó todas esas cosas era cristiano, pagano o ateo. Maquiavelo era, digamos, un cristiano de domingos. No rebatía los dogmas esenciales de la fe católica. Simplemente los dejó a un lado cuando se propuso pensar y opinar sobre la política. Si el príncipe descrito por Maquiavelo parece tener muchas carencias morales, el precio que paga es claramente excesivo. Debe amar a su patria más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por ella. Matar a un hombre es siempre matar a un hombre. Y un príncipe tiene que estar preparado para hacerlo. Debe estar preparado para ir al infierno si es preciso. Tener el poder, ser gobernante, ser un príncipe es intrínsecamente un trabajo dramático, sin redención y sin justificación. A Maquiavelo le parecía posible vivir con puntos de vista contradictorios y, por tanto, no se veía a sí mismo tal como fue enseguida considerado como un anticristiano ni nada parecido. Algunos piensan que debería enseñar a los hombres la forma de llegar al cielo, pero preferiría mostrarles el camino del infierno para que aprendieran a evitarlo. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión titulado precisamente El Príncipe, de Maquiavelo, ¿no? Haciendo alguna reflexión por algunos profesores, autores, investigadores sobre la obra de este autor, Nicolás Maquiavelo, nacido y muerto en Florencia en 1469 y fallecido en 1527. Una vida, bueno, pues prolífica, ¿no? Podríamos decirlo así, 58 años, sí, estaba calculando ahora. 58 años, bueno, pues no está mal, ¿no? Para dar guerra durante... No está mal. Para los berenjenales en los que se metió. Desde luego. Pudo haber muerto en varias ocasiones. Pero bueno, tuvo ahí la providencia a su lado. Bueno, la providencia, que era muy sagaz, que era muy listo, está claro, y que sabía muy bien con quién codearse, ¿no? De hecho, al final volvió a ser amigo de los Medici, o sea que para que veas que el tío dio unos cuantos bandazos en política. En ese sentido, es verdad que hay que reconocerlo. El tío utilizó todas sus armas, todas sus estrategias, toda su sabiduría, precisamente para permanecer en el, bueno, pues en sitios muy importantes donde se dirimía la política y sobre todo para sobrevivir un poco más, ¿no? Muchísimos coetáneos suyos acabaron de forma muy calamitosa. Bueno, pues un poco por resumir ese periplo, ¿no? Hasta el momento en que nos hemos encontrado, ¿no? Con esa tortura que le estaban haciendo al pobre Nicolás. Él nace, pues, de una familia noble, en fin, venida menos, una burguesía, pero bueno, sí lo suficiente como para tener ciertas influencias. ¿Qué ocurre? En aquella época, sabes que lo que había eran ciudades-estados. Italia no estaba unida, todavía le quedaba bastante, ¿no? Había ciudades-estados como Venecia, como Florencia, Génova, en Milán había un ducado, San Marino, los estados pontificios, y se llevaban muy mal entre todos ellos. Y con Florencia pues ocurría eso. En la época de Lorenzo de Medici es cierto que fue una época de esplendor a nivel de arte, del Renacimiento, pero también de una cierta corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Pues evidentemente pues, ellos eran los dictadores y hacían de su capa un sayo. Y claro, y había un Pepito Grillo, una mosca cojonera, que se llamaba Savonarola, en aquel momento, que estaba diciendo todo el rato, cuidado, que van a venir gente que os va a destruir precisamente por vuestras costumbres tan denigrantes, porque les acusaba de todo a Lorenzo de Medici y también, por supuesto, a Alejandro VI, el Papa Borgia, que es el que estaba por entonces. Y claro, Savonarola, pues llega un momento en que tanto dice que va a ocurrir una desgracia, que va a ser el fin de los Medici, que efectivamente
el rey de Francia, Carlos VIII, invade el norte de Italia, entonces la gente entiende que ha acertado. Dice, hombre, pues este hombre tiene contacto con Dios, porque es cierto que esta ciudad-estado se desmorona hasta el punto de que Lorenzo de Medici, pues eso, tiene que ir, al final muere, el Magnífico muere, le sucede su hijo Pedro II, pero Savonarola precisamente crea una especie de teocracia absurda, donde durante un tiempo es el que gobierna en Florencia, intentando imponer pues costumbres muy puritanas. Ahí Maquiavelo, que por ese entonces estaba ocupando un puesto de funcionario, pues bueno, lo estaba como observando. Se instaura la República Florentina, pero realmente el que controla y el que domina es este fraile dominico, ¿no? Savonarola. Claro, ¿qué ocurre? Que tanto decir que Alejandro VI se está corrompiendo, que está cometiendo simonía, ¿no? Porque, en fin, que está vendiendo pues distintos cargos eclesiásticos, que se está viniendo abajo también lo que era el espíritu crístico. Bueno, pues al final lo que les comulgan y le ejecutan, ¿no? Le queman a Savonarola. Y en ese momento, ya digo, es un periodo también trágico, ¿no? Porque es la famosa Hora de las Vanidades de 1497, donde muchas obras de arte se destruyeron. Sabes que cualquier cosa que tuviera que ver con la vanidad, fueran joyas, fuera maquillaje, fueran pinturas, fueran esculturas, se destruía o se quemaba todo. Bueno, pues en 1498, cuando ya es quemado Savonarola, es cuando la República de Florencia florece, es cuando entra en vigor la segunda Cancillería de Florencia y le nombran secretario a Maquiavelo. En ese momento Maquiavelo empieza a brillar. ¿Por qué empieza a brillar? Porque le dan misiones diplomáticas. Es decir, por una parte reconquistar Pisa, que la tenían ahí una especie de ciudad poco díscola, y por otra parte mediador en muchos de los conflictos regionales. Entonces, es en 1498 un año clave donde, una vez que ya Savonarola ya está chamuscado, donde la República, al cargo sobre todo de Pietro Soderini, pues empieza a tener pues una cierta preponderancia como ciudad-estado, y Maquiavelo le nombra, precisamente porque saben que es un tío listo, le nombran como embajador para que vaya haciendo distintas misiones diplomáticas, que ahora te iré comentando, y como dio tan buen éxito, pues cada vez fue ascendiendo más en sus puestos y fue teniendo muchísima más influencia, y sobre todo se fue dando cuenta de cómo funcionaban los distintos gobiernos y los distintos príncipes europeos, que eso es la parte larvaria, es decir, la base en la que luego se fundamentó sus obras literarias posteriores, como era El Príncipe. Claro, fíjate, estamos hablando de una persona que nace en una familia modesta, de una nobleza, como decías, venida a menos, pero con los suficientes honorarios, dineros para poder pagarse unos estudios y poderse dedicar a ello, ¿no? Y es lo que le permitió, bueno, pues desarrollar esa labor política y literaria también, ¿no? Al mismo tiempo, y sobre todo moverse como pez en el agua en un ambiente en donde, antes lo veíamos en la visita, ¿no? A los calabozos, a las mazmorras de Florencia, donde estaba siendo vilipendiado el bueno de Maquiavelo, y aún así supo sobreponerse, agachar la cabeza cuando tenía que hacerlo, siempre en beneficio propio. Sabía que quizás no era lo más honesto, lo más honrado o lo que quisiéramos decir, pero antes era salvar la vida. Como dice el dicho, arrieros somos y nos encontraremos en el camino, y esto es lo que bien hizo Maquiavelo, ¿no? Y lo hizo bien, y lo hizo bien. Claro, ten en cuenta que durante la época de la República Florentina, él estuvo haciendo misiones diplomáticas pues, al más alto nivel. Por ejemplo, estuvo en Francia hablando con Luis XII, con el rey Luis XII, para convencerle que continuara la guerra contra la ciudad de Pisa. Estamos hablando del año 1500, ¿vale? Estuvo, por ejemplo, en Roma, estuvo con Alejandro VI, está claro, se codeó con su hijo, con César Borgia. De hecho, sabes que dicen que con quien se inspira para escribir El Príncipe es con César Borgia, ¿no? Otros dicen que era con el rey Fernando el Católico. Bueno, posiblemente fuera César Borgia, porque sí que era bastante maquiavélico. Él va a Alemania, por ejemplo, para parlamentar con el emperador Maximiliano I y evitar una invasión de los territorios italianos. O sea, que te voy a decir que fíjate qué tipo de misiones tan importantes que afectaban no solo a Florencia, sino que afectaban a todos los territorios circundantes. Él está, por ejemplo, en la Liga de Cambrai. La Liga de Cambrai, estoy hablando del año 1508, donde se produce una alianza entre Luis XII de Francia, entre el Papa Julio II, el emperador Maximiliano de Austria, Fernando II de Aragón. ¿Para qué? Para mermar la influencia de Venecia, otra ciudad-estado que por entonces era muy importante. Y una vez
que logran dominar a Venecia, luego se reparten los territorios entre todas estas potencias. Se reparte Padua, Cremona, Bérgamo, Rimini, Rávena. O sea, y él estaba, Maquiavelo, también ahí metido. Todo este tiempo, desde 1498 hasta 1512, no para de hacer misiones diplomáticas, misiones de embajador, muchas veces auspiciadas por Piero Soderini, que era el confaloniero, ¿no? Que era un poco como el gobernante de la República en aquel momento. Pero claro, cuando llega 1512, ¿qué pasa? Que llegan otra vez los Medici. Y los Medici, dice, está estado con la República, está estado aquí, además en los puestos claves. Sabe muchísimo de lo que te comentaba antes, de las cloacas del Estado. Así que es cuando le despiden ese 7 de noviembre de 1512, por decreto, es cuando es trasladado, por supuesto, revocado todas sus influencias y todos sus honorarios, y es cuando ocurre lo que vimos en el cronovisor, cuando le meten en la cárcel, le torturan, y al final pues dice, mira, te exiliamos porque tú sabes demasiado y a lo mejor, pensaron los Medici, nos puede ser de utilidad. Y efectivamente, los papas Medici que hubo posteriormente, y también Lorenzo II el Magnífico, que por cierto es al que dedica el libro del príncipe, le tienen ahí un poco de reserva porque dice, este sabe mucho, no conviene matarle. Y claro, esa influencia, ese poder, esa información, ya sabes que siempre se ha dicho que la información es poder, es lo que creo, desde mi punto de vista, que le salvó la vida. Pero para que veas un poco todas las circunstancias en las que él se vio involucrado. De hecho, en una de esas embajadas, cuando estuvo, por ejemplo, en la corte de César Borgia, ahí conoció y trabajó con Leonardo da Vinci, que hay mucha gente que no lo sabe. Sí, por fecha yo lo pensaba antes. Claro. Es que además, cuando pienso en Leonardo, siempre me acuerdo de 1503, que es la fecha que lo tengo grabado ahí, que cuando pintó la Gioconda, ¿no? Que él ya era mayorcito. Leonardo ya era mayorcito. Y estaba viendo las fechas de Maquiavelo, Florencia y tal. Digo, se tuvieron que coincidir, por lo menos en la calle, yendo a la farmacia, ¿sabes? A comprar algo. Por supuesto, a ver, él conoció a lo más granado, a lo mejor y lo peor de aquella época, te puedes imaginar. Pero sí, pero es que no solo le conoció a Leonardo da Vinci, sino que trabajó con él. Eso es muy interesante, porque hicieron un proyecto político, aparte también efectivamente sociológico, pero político, para desviar el curso del río Arno. Lo querían desviar desde Florencia hasta el mar, y lo hace precisamente cuando está de embajador en la corte de César Borgia, que por cierto se hicieron muy amigos, también César Borgia, ¿eh? Entonces, bueno, son circunstancias muy curiosas para que veamos que Maquiavelo pues conocía muchísimos de los elementos que le propiciaban mantenerse en el poder y sobre todo codearse con lo más granado de la sociedad, ¿no? Con la élite. Claro, Maquiavelo es un símbolo, se puede decir, del pragmatismo político, pero también del cinismo, porque te quiero decir que ponía una vela a Dios y otra vela al diablo. Luego, ahora, si quieres, te comento un poco lo que es la síntesis del Príncipe, porque también un poco reivindica lo que era la forma de ser, de pensar de Maquiavelo, que lo deja expresado ahí. Pero bueno, yo creo que son datos muy significativos para darnos cuenta de que efectivamente, al final, es indultado por los Medici, por eso, porque yo se considera que es una persona válida. Ojo, 11 años de exilio y luego le perdonan, ¿eh? Luego le perdonan. Es cuando al final pues considera uno de los papas, que era un Medici, como no, que era Clemente VII, y dice, bueno, te perdono, pero a cambio me tienes que hacer una cosa. Y le dice, venga, ¿cuál? Dice, me tienes que escribir una historia de Florencia, que son las historias florentinas, de Maquiavelo. Pero claro, historia de Florencia, donde queda muy bien ahora los Medici. No tiene ningún tipo de problema, a pesar de que estuvo trabajando para la República. ¿Ves un poco la personalidad maquiavélica? Maquiavelo vende la idea y en una guerra contra sus vecinos de Pisa, sus soldados civiles se comportan de una forma aceptable. Pero en 1512 se enfrentan a las tropas españolas, mucho más preparadas, en una ciudad llamada Prato. Los mercenarios españoles provocan el pánico en las filas de los milicianos de Maquiavelo y a continuación se desencadena una matanza. Como consecuencia de la derrota, los Médicis volvieron para acabar con la República de Soderini y con la carrera política de Maquiavelo. Según Nicolás, el irreflexivo Soderini podía haber aplastado a los Médicis a su retorno si hubiera sido lo suficientemente despiadado. Para gobernar es preciso tener algo más que proyectos políticos. Con el fin de mantener el poder, un príncipe se ve a menudo obligado a actuar en contra de la buena fe, la caridad, el buen sentido o la religión. Si es posible, no debe desviarse de lo que es correcto, pero si es necesario, debe hacer el mal.
El concepto de necesidad, que podía justificar un comportamiento que no era precisamente virtuoso o moral, había sido aceptado, sin embargo, por casi todos los pensadores antiguos. Los críticos de Lincoln en su época pensaban que era un dictador, pensaban que era un tirano, pensaban que no era un demócrata, pensaban que, a pesar de su encanto de hombre rústico y pueblerino, era un egocéntrico que gobernaba en la mayoría de las ocasiones de manera anticonstitucional. En el caso, por ejemplo, de la suspensión del habeas corpus, probablemente fue así. Y este es quizás un magnífico ejemplo del liderazgo de una democracia según Maquiavelo. También hay física en la política. Y tarde o temprano, cada líder descubre por sí mismo las leyes de la relatividad y la incertidumbre, también conocidas como la ley de las consecuencias involuntarias. Si se considera todo como es debido, se encontrará alguna cosa que parecerá virtud, pero que si se sigue traerá consigo la ruina. Y alguna otra que parecerá vicio, pero que si se sigue, procurará seguridad y bienestar. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión El Príncipe de Maquiavelo, en donde podíamos leer, iba a decir entre líneas, pero casi en titulares, ¿no? Un poco se desglosaba la política de la época, cómo había que reaccionar en ocasiones, en situaciones que quizás, buscando un poco, grosso modo podríamos definirlo como en defensa propia, puedes hacer absolutamente de todo, ¿no? Lo que le quita también esa humanidad también a la política, pero que es en definitiva lo que marcó un poco el sentido de la obra y el significado que se quería proyectar, fíjate, ya en una época de, bueno, pues a comienzos del siglo XVI, o sea que esto no viene de ahora, esto ya viene de hace 5 siglos, ¿no? Sí, exacto. Ya te digo que sigue siendo una doctrina muy actual, ¿eh? Y de hecho te voy a resumir solo unos pequeños puntos del Príncipe, una obra que él escribe en 1513 cuando está en el exilio, pero se publica en 1531, cuando ya había muerto, ¿vale? La mayoría de sus obras, salvo por ejemplo La Mandrágora, que es una obra de teatro muy llamativa, además una de las mejores obras teatrales del Renacimiento, prácticamente casi todas se publican de forma póstuma. Pero en el Príncipe, que por cierto, entra luego en el índice, en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, para que veas, claro. Como no podía ser menos. Hay un leitmotiv, que por cierto, a él se le atribuye la frase de que el fin justifica los medios, y no es verdad, él no la dice, pero bueno, para que veas un poco cómo se le atribuyen incluso frases apócrifas. Pero básicamente todo se basa en la supremacía de la razón de Estado. La razón de Estado está por encima y todo lo demás tú te amoldas. Entonces, una serie de principios. Por ejemplo, el mantenimiento del poder. Estoy hablando de principios básicos del Príncipe. El mantenimiento del poder. Es decir, es más fácil conservar un principado heredado que crear uno nuevo. Por lo tanto, dice, si puedes tener uno ya heredado, mejor que crearlo es nuevo. Segundo, el papel de la fortuna y la virtud. Dice, la fortuna sería la suerte, que influye en el éxito de un príncipe, pero la virtud, es decir, la habilidad, la astucia, la determinación, es mucho más importante para gobernar eficazmente. Tercer principio, el uso de la fuerza y la crueldad. La violencia debe usarse de manera estratégica y solo cuando sea necesario. Es preferible ser temido que amado. Y si puede ser ambas cosas, mejor, te dice. Otro principio, la importancia del ejército. No, te lo digo para que veas que resume muy bien lo que él pensaba y, por supuesto, lo que él esgrimía en sus relaciones diplomáticas. La importancia del ejército. Un príncipe debe contar con un ejército propio y evitar depender de mercenarios. De hecho, una de sus misiones diplomáticas cuando él estuvo ahí en la República es reorganizar las milicias florentinas. Entonces lo que no quería era mercenarios, quería tener un ejército profesional, porque decía que era fundamental a la hora de entablar batallas con una cierta eficacia. Otro principio, el engaño y la astucia. Un gobernante debe saber que ser astuto es fundamental, tiene que ser zorro y fuerte como un león. La moralidad queda en segundo plano cuando el objetivo es preservar el Estado. ¿Ves? Si hay que eliminar los principios éticos, esto como lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, no hay problema. La moralidad no es lo fundamental para mantener el poder. Otro principio, el papel de la religión. Aunque Maquiavelo no es religioso, no era una persona que acudiera a misa, acuérdate que le tenía inquina a Savonarola. Bueno, pues sí que reconoce la utilidad de la religión para controlar al pueblo y consolidar el poder. Un tío listo, sabe que la religión
es un poco el opio del pueblo. El opio del pueblo, bueno, te iba a decir, sí, claro. Exactamente. Y otro principio, por no alargar mucho más, que es el pragmatismo político. La política debe guiarse por la realidad y no por ideales morales. Un buen gobernante actúa en función de lo que es necesario para la estabilidad y la seguridad del Estado. En definitiva, un manual sobre cómo obtener y mantener el poder basado en la realidad política sin consideraciones éticas y morales. Eso es básicamente el maquiavelismo. Eso es El Príncipe. Esa es la obra en la que no solo se inspiraron gobernantes de la Edad Moderna, sino también de la Edad Contemporánea, y posiblemente en algunos de estos principios habrás visto reflejado algunos de los gobernantes internacionales que tenemos ahora mismo. Desde luego, las miserias del ser humano no cambian. Yo creo que es lo que nos hace humanos, precisamente, tanto lo bueno como lo malo. Hay que quedarse siempre con lo bueno y buscar lo bueno, pero también de lo malo se puede aprender. Y Maquiavelo era quizás un artista a la hora de definir este tipo de cosas para utilizar, ¿no?, todos esos recovecos en esas miserias del ser humano para progresar y seguir hacia adelante. A la figura de Nicolás Maquiavelo hemos dedicado este nuevo cronovisor junto con Jesús Callejo, focalizándolo sobre todo en su obra principal, El Príncipe, y que nos hace ver, ¿no?, que muchas de las ideas y de las preocupaciones que había en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, todavía están vigentes y son de absoluta y rabiosa actualidad. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, un placer, y siempre conviene conocer a estos personajes porque, como ves, no solo forman parte de la historia, sino que forman parte de la influencia política, es decir, el padre de la ciencia política y moderna. Le debemos mucho, para bien y para mal, a Maquiavelo. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos pasando página una vez más de nuestro particular libro de historia, y en los próximos minutos queremos abarcar un tema de nuestra historia, quizás podríamos decir no tan reciente porque vamos a viajar al siglo XIX, pero sí que es una época en la que se marca y se acuña, propiamente dicha, nuestra identidad, ¿no? La identidad de país, la identidad de no tanto cultural, porque eso ya es un proceso quizás mucho más dilatado en el tiempo, pero sí queríamos viajar a ese siglo XIX, que es un siglo bastante movidito, bastante convulso, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de muchos aspectos, ¿no?, que dieron lugar a varias guerras civiles, ¿no? Siempre que hablamos de la guerra civil pensamos en el año 1936, pero antes estuvo la guerra civil propiciada por las guerras carlistas y también de alguna forma la guerra civil que supuso también en parte esa guerra de la independencia, pues a comienzos, ¿no?, del siglo XIX, entre el año 1808 y el año 1814. Y queríamos hablar de esta época con nuestro invitado Juan Luis Pulido. Él es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y acaba de publicar con la editorial Almuzara una novela estupendísima que queremos recomendar desde aquí, La tierra de Caín. Ya el título ya nos adentra un poco en el contenido, quizás un poco de esa historia del primer tercio del siglo XIX. Juan Luis Pulido, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí otra vez. Te presentaba yo ahora como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz, y en efecto lo eres, no me he equivocado, pero escribes historia, escribes novela histórica. ¿Cómo toma tu entorno
Te hago esta pregunta, te lo voy a ser sincero, ¿no? Porque yo tengo algunos amigos que son catedráticos de historia antigua, por ejemplo, y sus compañeros, ¿no? Les acusan de escribir para el populacho. No lo dicen con estas palabras, ¿no? Pero no está muy bien visto, ¿no? Quizás en el mundo académico escribir novela histórica, porque como que no es científico, ¿no? Es algo muy popular, es algo muy abierto y como que los investigadores no tienen que ir por ahí. Y en tu caso, no solamente estás, te pueden considerar un intruso, ¿no? del ámbito histórico, porque eres catedrático de Derecho y encima, pues eso, estás haciendo historia. Pues es cierto, totalmente, has puesto el dedo en la llaga. Totalmente. ¿No? Sí, pero bueno, yo convivo con ello con tranquilidad, ¿no? Naturalidad, sí, en el sentido de que yo siempre dejo muy, muy claro que lo que yo hago es literatura. Yo en modo alguno pretendo crear conocimiento histórico. Como tú bien sabes, la historia es una ciencia muy seria que se hace sobre todo en los archivos, en las excavaciones, en fin, después de muchos años para crear un poquito de conocimiento histórico en una parte muy específica de la historia. Uh-huh. Y yo eso lo respeto mucho y esa es la fuente de la que yo me nutro. En este sentido, quien quiera saberlo, todo lo que se puede saber casi de los afrancesados puede ir a la obra canónica de Artola, que yo creo que no ha sido superada, y que allí nos da todas las claves para comprender este fenómeno. Uh-huh. Lo que yo hago es distinto. Yo no pretendo crear conocimiento histórico, sino crear literatura, crear ficción. De alguna forma es como un jugar con la historia. Claro. O, si me lo permites, un poco hacer filosofía de la historia o pensar sobre si la historia tiene un significado, si vamos hacia alguna parte. Uh-huh. En este caso concreto me ha permitido para comprender o para intentar comprender que buena parte de lo que nos pasa ahora en pleno siglo XXI ya se ancla sus motivos en el siglo XIX e incluso antes. Claro. Que buena parte de los comportamientos que ahora tenemos, de los personajes que ahora padecemos, tienen un equivalente casi idéntico en el siglo XIX. Y claro, eso da mucho juego literario, pero siempre dejando perfectamente claro que son dos planos distintos. Desde luego, has comentado... Sí, no, decía, has comentado, Juan Luis, que claro, la historia es una ciencia. Yo siempre he dicho que en efecto es una ciencia, pero es la única ciencia en donde 2 más 2 son 5, porque siempre está ese elemento de interpretación, no es una ciencia exacta y bueno, todo ello permite, ¿no? Yo lo decía ahora al principio, ¿no? Siempre que pensamos en la guerra civil nos vamos al año 1936, es la guerra civil por antonomasia, ¿no? Ahora en las últimas décadas de la historia de España, pero esa guerra de la independencia antes de las guerras carlistas, esa guerra de la independencia entre 1808 y 1814 con la llegada de los franceses, también tiene esa parte también de guerra civil, ¿no? Completamente, ese es uno de los presupuestos básicos, presupuestos ideológicos básicos de mi novela. Yo creo que el conflicto en el que yo me enmarco, el conflicto de la guerra de la independencia, tiene varios planos que se superponen. El que todos hemos aprendido en la escuela, el plano, podemos llamar épico nacionalista, la epopeya nacional, el 2 de mayo, Bailén, Agustina de Aragón, el sitio de Cádiz, todo esto, que en buena medida es cierto, convive con otras lecturas algo olvidadas. Y desde luego esa visión épico nacionalista no es la única explicación del conflicto y también tiene sus debilidades. Por ejemplo, ¿cómo se explica que unos años más tarde esa misma generación de españoles que lucha con uñas y dientes contra la invasión de 1808 abra las puertas a esos mismos franceses, a los 100.000 hijos de San Luis en 1823? Pues me parece evidente que para los absolutistas, la mayoría del país en ese momento, nos guste o no, el término patria tenía poco significado. Y los que luchaban por Fernando VII luchaban también por su religión, que fue un factor muy importante en todas las guerras civiles españolas, y estaban alentados más que por una idea patriótica o de derechos civiles que no comprendían bien por defender lo tradicional y sobre todo porque habían aprendido
de sus párrocos, de sus iglesias. Pensemos que la mayoría de la población, más del 95%, eran analfabetos, que todo lo que venía de Francia era malo y rechazable. Entonces, sobre este plano nacionalista se superpone el conflicto internacional. Y el conflicto internacional, en el marco de las guerras napoleónicas, donde hay dos potencias principales, Francia e Inglaterra, que se enfrentan en todo el planeta, pero también usan España como otras veces como campo de batalla. Y los dos nos querían igual de poco. Yo no creo que ni Francia ni Inglaterra vinieran aquí por un afán altruista, sino como para destruir al adversario. A veces se olvida que el ejército inglés causó bastante destrozo, no diría quizás tanto como los franceses, pero en fin, no debemos olvidar nunca, por lo menos así lo veo yo, que para Inglaterra España ha sido como Cartago fue para Roma. Su designio, si hubiese habido una sola ciudad, hubiese sido destruir España y echar sal sobre la tierra arada, ¿no? Por tanto, era un conflicto internacional y en eso nos metimos. Claro, y el ahí último, estás hablando, perdón, Juan Luis, hay dos bandos muy claros, ¿no? Son los afrancesados y los patriotas, podríamos definirlos exactamente. Así. Quizás los patriotas más conservadores, con una idea más tradicional, con esa identidad no propia de la historia de España, ya pues desde casi la Edad Media hasta ese siglo XIX, pero ¿qué es lo que veían los afrancesados para poder recibirlos, ¿no?, con los brazos abiertos, como decías ahora? Claro, ese es el componente de guerra civil, que es el tercero y el que yo destaco en la novela, que tú muy bien has señalado porque se percibe desde el principio. Los afrancesados, esto lo señala bastante bien Artola en el libro que he mencionado antes, podían considerarse los continuadores o los sucesores de los ilustrados del tiempo de Carlos III, de Olavide, de Esquilache, unas personas que querían llevar a la práctica el despotismo ilustrado, que luchaban ante todo por lo que ellos llamaban el cambio sin revolución. No olvidemos que estaban impactados por los acontecimientos de Francia de 1789 y años posteriores, por el terror, no olvidemos que los revolucionarios jacobinos cantaban por las calles: queremos arcar al último rey con las tripas del último cura. Entonces, claro, eso oído por un español del siglo XIX, siglo XVIII, era absolutamente demoníaco. Por tanto, los afrancesados, que además de ilustrados y querían cambiar el país, eran muy conocedores de lo que había pasado en Francia, detestaban el terror. Uno de ellos, por ejemplo, Azanza, decía que la anarquía era el peor de todos los males. Por eso nos sorprende que ellos vieran en Napoleón una figura que representaba lo bueno de la revolución, pero sin sus excesos. Por eso mucho de lo mejor del país, el que he citado, Azanza, Cabarrús, Urquijo, Mazarredo, O'Farrill, Llorente, muchos, pero una minoría de élite, abierta a las nuevas ideas, abraza de buena fe lo que para ellos, no olvidemos, que era, ante todo, un simple cambio de dinastía, porque ya 100 años antes había habido un cambio de dinastía que también provocó una guerra muy sangrienta. Sí. Y los Austrias fueron sustituidos por los Borbones. Es una época de cambio absoluta, ¿no? Además, pensemos que en este marco, ¿no?, de la Guerra de la Independencia es cuando surge la Constitución de Cádiz, ¿no?, en el año 1818, con ese recorrido que tuvo casi nulo, pero que era también pues síntoma un poco de todo ese contexto histórico al que te refieres en tu novela, La Tierra de Caín. Claro, los constitucionalistas de Cádiz también eran personas que eran minoritarias, y las ideas de la Constitución de Cádiz eran demasiado avanzadas para su época, y por eso no prosperan. En la guerra civil que se produce en 1808, los liberales coyunturalmente se alían con los absolutistas, pero cuando vuelve Fernando VII ya sabemos lo que pasa. Los liberales son igual de perseguidos que los afrancesados, pero unos y otros querían, me refiero a liberales y afrancesados, en general, más o menos lo mismo, pero digamos en unos planos o con una profundidad y sobre todo con una evolución temporal distinta. Los afrancesados eran ante todo monárquicos que aceptaron un cambio de dinastía,
no olvidemos que en Bayona los reyes abdican y ceden la corona a José I, con lo cual ellos estaban siguiendo la legalidad constituida. Y la opción bonapartista no era descabellada para su época. Napoleón, por entonces, ponía y quitaba reyes por toda Europa, ungiendo a sus hermanos y a sus generales predilectos con absoluta facilidad. Pensemos que la actual casa reinante en Suecia desciende de un general de Napoleón, Bernadotte. Por lo tanto, no hubiese sido nada descabellado que la monarquía bonapartista hubiese prosperado, y a lo mejor, no quiero comparar, pero igual nos hubiera ido mejor, ¿no? En cualquier caso, yo me pongo en ese momento. En ese momento, los afrancesados, en una situación, además, no olvidemos, crítica y desesperada, optan por lo que ellos consideran el menor de los males. Uno de ellos dice, palabras textuales, que quieren hacer de la necesidad virtud, algo que nos sonará por algo reciente. Sí. Ellos sabían que España no estaba en condiciones de enfrentarse a la más poderosa maquinaria de guerra de la época, al mejor de los generales. Y ellos temían que España quedase destruida, hecha un desierto, que se perdieran las provincias americanas. También temían que toda la administración española fuera sustituida en bloque por una francesa. Y sobre todo temían que Napoleón, que era lo que realmente quería, me parece evidente, se quedara con toda la España al norte del Ebro. Bueno, de alguna forma, un siglo antes, con la llegada de los Borbones, toda la administración española quedó a un lado y se convirtió en una administración francesa, ¿no? Totalmente, en buena medida. Claro, en buena medida. El designio de quedarse con el norte de España es francés desde los tiempos de Carlomagno, por lo menos. Ellos piensan creo que nuestros vecinos del norte piensan que África empieza en el Ebro y que a ellos les interesa lo que hay al norte del Ebro, pero que al sur, bueno, ya eso que se lo queden. Claro que sí. Y claro, los afrancesados lo sabían, no eran tontos, al contrario, eran lo mejor del país, pero optaron por esto y se equivocaron y lo pagaron muy caro, que es lo que intento novelar, porque ellos fueron odiados por uno y por otros, que los consideraron traidores, sufrieron terribles represalias, perdieron bienes y cargos. Muchos se marcharon al exilio. Y sin embargo el tiempo acabó dándoles la razón cuando prefirieron a José Bonaparte antes que al rey Felón. No olvidemos que Fernando VII estaba comodísimamente instalado en Valencé, felicitando a Napoleón por sus victorias, mientras los españoles morían por su causa. Luego... Es la España también de los bandoleros, de Curro Jiménez, ¿no? Esa serie mítica de televisión española de los años 70, que, como decíamos antes, todo ello ayuda, ¿no?, a crear esa identidad, para bien y para mal. Pues la idea de los afrancesados y de los patriotas al final converge, ¿no?, en una identidad que se va desarrollando como algo singular a lo largo del siglo XIX y que deriva en lo que somos hoy. Bueno, por lo menos en el sur, sin duda, el fenómeno del bandolerismo surge en buena medida como continuación de lo que habían sido las guerrillas. Pensemos que la guerra fue durísima y muy sangrienta y muy larga. Mucha gente encontró en robar un medio de vida, mucho más fácil que estar afanado detrás de un arado. Y cuando tú a un campesino de las montañas de Ronda o de las montañas de Teruel, que ha estado toda su vida afanado para intentar ganarse un pedazo de pan, lo armas y le concedes una especie de patente de corso para robar a quien ellos consideren que son los malos, ¿cómo los desarmas después? Eso es uno de los grandes dilemas de cualquier invasión o de cualquier guerra. Una vez que unas personas durante años, décadas, han hecho de la guerra y del saqueo su modo de vida, no es tan fácil de desarmar. Lo que pasa es, como tú bien has señalado antes, la guerra del 1808 no es más que la primera de una sucesión de guerras civiles que para mí son el mismo conflicto. Yo creo que es el mismo conflicto con algunos cambios de escenario, pero básicamente dos Españas que se enfrentan, y en medio una tercera España que sería en ese momento la de los afrancesados. Para nuestros abuelos, la guerra civil, por antonomasia, fue la guerra carlista, la primera guerra carlista, la guerra de los 7 años. Y los protagonistas de la primera guerra carlista, en buena medida, fueron los protagonistas de la guerra de la independencia. Y poco después de la primera guerra carlista, ya
en sucesivas contiendas a lo largo del siglo XIX surgen diversas revoluciones, un intento de encontrar una constitución que sea aceptable por el conjunto del país. Esto no ocurre desde mi punto de vista hasta 1978, que yo creo que es la única constitución que no se hace contra nadie, sino con el deseo expreso de incluir a todos, pero el designio de las dos Españas está latente en cada uno de los conflictos civiles que hemos tenido desde 1808. Por lo menos esa es mi interpretación. Yo entiendo que hay otra. Yo creo que queda bastante clara en tu novela. Juan Luis Pulido, tenemos apenas un par de minutos. Otra de las virtudes que me ha gustado en tu trabajo, La tierra de Caín, publicado por Almuzara, es que, claro, el protagonista va recorriendo, ¿no?, diferentes ámbitos, diferentes espacios de España, ¿no? Tanto está en Andalucía como en Navarra, en Valencia, que son núcleos en donde se va desarrollando también esa guerra y esa lucha, ¿no?, entre afrancesados y patriotas. Sí, la parte de Cádiz, una ciudad que conozco bien porque vivo aquí, pero aparte porque no olvidemos que es una de las pocas ciudades abierta al exterior en esa España de finales del 18. Una ciudad donde, a diferencia de lo que ocurría en el resto de la península, había poco analfabetismo, donde incluso las mujeres iban a la escuela, algo desusado por entonces, y que era el caldo de cultivo perfecto para que cundieran las ideas liberales, las ideas ilustradas, para que fuera posible una constitución como la de 1812, porque aquí sí se entendía y se comprendía, pero en el interior de España, por una masa campesina analfabeta que ganaba su vida de una forma absolutamente distinta a las ciudades mercantiles burguesas de la periferia y sobre todo lo que podrían ser Cádiz, Bilbao, Barcelona, es el cultivo perfecto para ese estallido. Pensemos en las guerras carlistas. ¿Qué es lo que hacen los carlistas sucesivamente? Pues el campo se subleva contra la ciudad y sitian Bilbao una y otra vez. ¿Por qué? Porque en Bilbao estaban los liberales, los que querían derechos políticos, los que veían el mundo, en definitiva, de una determinada manera. Y ese enfrentamiento tiene un componente ideológico, pero tiene una base territorial, como estoy describiendo. Eran dos mundos que no podían entenderse. Pensemos que mientras que en Cádiz o en Bilbao o en Barcelona se están hablando de derechos políticos, se conoce a Voltaire. En muchas ciudades españolas, cuando llega Fernando VII, insisto, el rey felón, le quitan los caballos, se uncen los ciudadanos, sus partidarios se uncen al carro y se ponen a gritar "vivan las caenas". ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes hacer compatible un señor que tira del carro de un rey soberano, defensor de una teocracia, defensor de la Inquisición, de los mayorazgos, en fin, de todo lo que se pretendía cambiar por los ilustrados, con una persona que nace en una ciudad como Cádiz, donde hay teatro, donde se hablan lenguas extranjeras, donde circulan los libros, incluso los prohibidos de la Inquisición, porque los libros prohibidos de la Inquisición aquí en Cádiz eran un acicate para leerlos más? Y de hecho al protagonista de mi historia, el padre le reprocha que tiene su mente contaminada por los libros prohibidos. Pues esa España de ciudadana, ilustrada, burguesa, no podía en modo alguno llegar a un tipo de compromiso con la España interior, teocrática, absolutista, pero no olvidemos que nos guste o nos disguste, eran la mayoría, que ese es el drama del país, que los españoles nos contamos mal, sí. Que tendemos a considerar que los que piensan como nosotros, y eso sigue ocurriendo hoy. Sí, totalmente. Las personas que hablan de patria, de pueblo, de gente con mayúsculas majestáticas, piensan que los de su cuerda no solo son mayoría, sino que son mejores, y que los otros son menos y son peores. Y eso siempre sucede con cualquier ideología, con cualquier forma de pensar. Bueno, es realmente complicado, ¿no? El ser humano se caracteriza precisamente por esa ambigüedad, ¿no? Y ir en ocasiones por esa cuerda floja, que realmente es lo que sucedía, ¿no?, en España, en esta España del siglo XIX,
que recreas muy bien en tu novela. Realmente podríamos estar hablando, ¿no?, del siglo XIX y de las vicisitudes vividas por los españoles a lo largo de esta centuria, pero bueno, se nos ha acabado ya el tiempo. Juan Luis Pulido, autor de esta novela fantástica La tierra de Caín, publicada por Almuzara. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, entramos en nuestra sala de cine y una vez más con Guillermo Balmori, editor de la editorial Notorious, esta editorial que trabaja libros de cine como si fueran verdaderas obras de arte, de películas. Queremos adentrarnos en un aspecto más de la historia del séptimo arte. Guillermo Balmori, bienvenido una vez más a Ser Historia. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu consideración y encantado de estar aquí una vez más hablando de cine contigo. Vosotros en Notorious siempre aprovecháis, ¿no?, esos cumpleaños, esos aniversarios, y no habéis perdido la oportunidad, claro, de esos 75 años del clásico Mujercitas, del año 1949. Hay otros, ¿no?, hay otras versiones de la película, pero yo creo que la película del año 49... también por la presencia de algunas actrices como Elizabeth Taylor, muy joven, con apenas 16, 17 años, marca un antes y un después, ¿no?, en la historia también del cine de esa década de los años 40. Efectivamente, es una película muy querida. Fíjate que nosotros cuando hemos sacado este libro por el 75 aniversario de la película, a veces lo hacíamos, bueno, no sé cómo va a funcionar y tal, pues bueno, te diré que se ha vendido, por ejemplo, más que el de Indiana Jones. Así que esto es sorprendente, ¿no? Pero vamos, pero yo encantado porque es una película que me encanta, Mujercitas, y como tú muy bien dices, marca una época y un estilo de hacer cine. Para mí, desde mi punto de vista, me imagino que, no sé si lo compartes, muy apetecible, ¿no?, de hacer películas. Es verdad que hay una versión de 1933, protagonizada por Katharine Hepburn, dirigida por George Cukor, que dicen que esta del año 49 casi calca absolutamente esa versión, incluso en planos o en la manera de concebir, incluso en el guión, que es muy parecido. La primera era de la RKO en blanco y negro, esta segunda es con ese Technicolor maravilloso que seguro que es el que todos recordamos, de los años 40, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Luego habría una con Winona Ryder en el año 94 y una posterior, la última, de 2019. Pero la que nosotros le hemos dedicado el libro, la que yo creo que está en la imagen de todos y por lo que nos llegan a nosotros a través de los lectores, de las redes sociales y demás, la favorita de, entre comillas, todo el mundo, esta del año 49, dirigida por Mervyn LeRoy, y que tiene ese encanto especial, un poquito como de postal, ¿no? Esa estética de postal navideña. Mucha gente la considera una película navideña, ¿no?, aunque no se desarrolla todo el tiempo en Navidad, pero sí que la ponía quizá la televisión mucho antes en Navidad. Y se tiene ese recuerdo de película navideña, como dices tú, cargada de estrellas en ese fíjate, es una de las películas que la Metro-Goldwyn-Mayer hizo para celebrar lo que ellos llamaron el glorioso 25 aniversario de los estudios. Cogieron algunos clásicos para llevarse a la pantalla. Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, fue una de las que llevaron Mujercitas, hicieron muchas películas para Madame Bovary, es decir, hicieron muchas películas, digamos, que aunque decían ellos no fueran rentables por todo el dinero que se está invirtiendo en ellas, querían celebrar ese aniversario glorioso de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, y además fueron, por cierto, todas ellas muy rentables, así que les salió muy bien la jugada. Fíjate, el trasfondo histórico de Mujercitas, bueno, es la novela de Louisa May Alcott, una novela extraordinaria. Yo la leí hace 10 años, un día, en una biblioteca pública aquí en Madrid, a la que soy bastante
aficionado, pues la tomé y dije, mira, Mujercitas, es un tocho bien gordo, pero me la leí de cabo a rabo y me encantó. También hay que decir que la novela tiene su historia, ¿no? En el sentido de que Louisa May Alcott recibió el encargo de hacer esta historia protagonizada por 4 niñas, tiene parte autobiográfica, pero realmente era un libro que ella casi detestaba, ¿no? Porque odiaba a las niñas, no le gustaban los críos y aún así le salió pues la mejor obra, ¿no? La más conocida de todas. Y cuenta ese ambiente, ¿no? de la guerra de secesión, la guerra civil americana, en donde quizás lo más dramático de la guerra queda en un segundísimo plano, y como tú decías ahora, es casi una fiesta de Navidad y una historia de amor entre jovencitas y esos jóvenes que están o vuelven o van a la guerra, nada que ver con ese concepto, salvando todas las distancias, por ejemplo, de todas las películas que se hacen en España de la guerra civil de los años 30, que nada tienen que ver con esa visión que tienen en Estados Unidos de este conflicto, ¿no? Efectivamente, bueno, la verdad es que fíjate, la idea que tenemos mucho de la película, me imagino que de la novela también, es el hecho eso de cómo se vive esa guerra desde el hogar, ¿no? Plantean el hogar, o sea, y el hogar son las mujeres, efectivamente, en aquella época, es decir, los hombres iban a pelear, las mujeres se quedaban en casa, pero esa vida de las mujeres, claro, con escasez, porque toda guerra lleva escasez, con el marido, el padre, los hermanos, lo que fuese, fuera, temiendo por su vida, sin las comunicaciones que tenemos no solamente hoy en día, sino que en guerras anteriores, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, ya había más comunicación más rápida, ¿no? Pero fíjate en esa época claro, no sabías, en el caso de que hiriese a tu padre o incluso muriese, hasta que te llegaba la noticia, era una incertidumbre absoluta. Esa incertidumbre, esa escasez de medios, ese valerse de lo que sea para poder celebrar unas Navidades, ¿no? Con regalitos muy pequeños porque no hay otro medio, y esa estética tan bonita, ¿no? Que al fin y al cabo tiene esa época, pues refleja todo ese mundo de cómo se vive una vida en guerra, pero desde el hogar, esperando, que a veces es casi peor esperar que estar en acción, ¿no? Porque la espera se hace más tensa, larga, ¿no? Por así, claro, más tensa y más larga. Entonces yo creo que eso es uno de los aciertos, aparte, como tú muy bien dices, que es verdad que la novela fue una novela de encargo, que a ella no la hacía. Luego hizo Mujercitas, Aquellas Mujercitas y Hombrecitos, que son las novelas. Hombrecitos. Y es verdad que esta versión coge parte de Mujercitas, pero también coge parte de Aquellas Mujercitas. Es decir, mezcla un poquito, el guión de esta película, mezcla esas dos novelas. No es, digamos, una Mujercitas pura como la que alguien puede, o en tu caso tú leíste, ¿no? Sino que mezcla esas dos partes. Pero sí que es verdad que bueno, es ese edulcoramiento en gran parte, por lo que dices tú, se queda como una película tierna, como una película que la guerra casi está allí pues lejana, ¿no? Por así decirlo, de lo que es el argumento de la película, pero sí es una película dulce, una película de buenos sentimientos y una película, fíjate, yo lo que siempre me he quedado con la historia, no sé si te pasaría igual al leer la novela o al ver la película, con lo amargo de lo que es a veces crecer, o sea, lo maravilloso que es crecer, convertirte de adolescente en chica o en chico, en este caso en chica, pero un chico también podría ser, lo bonito que es y a la vez lo triste que es, ¿no? Lo que dejas atrás, a veces eres consciente de lo que dejas, a veces no eres consciente de lo que dejas. Aquí hay algunas de las hermanas que son conscientes, otras no, y hay una cierta amargura. Yo creo que al final el hecho incluso de que la protagonista no se quede con el que todos queremos que se quede, ¿no? Que es con Laurie, que es el novio ideal que puede tener, y al final se vaya con este hombre tan bohemio que al final se enamora de ella y tal, hace como que la realidad no es la que queremos a veces. Para mí, fíjate, la vida de pequeños me quedó esa idea. El cuento ideal a veces no es el que esperamos. Todos esperamos que sea ese final. Y la película te da ese revuelto de que al final no es por donde tú esperas, no se va a casar o no va a terminar con el chico que tú quieres que acabe, con el que a todas luces tiene que acabar, que todos queremos que acabe, se va con otro. Y eso te queda, esas películas de finales inciertos, al final son las que más se te quedan, en cierto modo. No, desde luego. Además has comentado un detalle que es la comunicación. Claro, estamos en la década de 1860, la guerra de secesión entre 1861 y 65, y gran protagonismo tiene en la película las cartas que se van recibiendo desde el frente de batalla.
cómo se reúnen todas alrededor del calor del hogar para leer esas misivas que llegan, y en definitiva no deja de ser también cierta versión un poco idealizada, ¿no? de cómo debía de ser la guerra. Desde luego que debía de ser muchísimo más dura y muchísimo más trágica, ¿no? Pero bueno, esa, ya para ir acabando, Guillermo Balmori, esa imagen yo creo que se consiguió perfectamente, ¿no? Como tomando un escenario bélico se proyecta de una forma maravillosa y muy, muy cercana cómo es ese cambio, ¿no? Y de la adolescencia y la pubertad de las cuatro niñas, de las cuatro mujercitas, como digo, en un contexto totalmente dramático, ¿no? Tú lo has dicho, las cartas, qué importantes son las cartas en esa película. De hecho, la imagen que tenemos de la película es la madre leyendo la carta, ¿no? Y todas alrededor de ella, en ese sofá que ya está, en ese sillón que ya está leyéndolo, todas escuchando cómo lee lo que le está contando el padre de esa guerra tremenda, que probablemente, como tú dices, esté dulcificado lo que les cuenta para que no se preocupen tanto. Y que fíjate lo que hablábamos, nos preguntamos, desde que él escribió la carta hasta que les llega, lo que ha podido pasar, claro, porque es que tardaba bastante, claro, en llegar la información, como tú decías. Pero bueno, es esa, bueno, como se vivían las guerras y como muchos padres querrían vivirlas, ¿no? Es decir, no preocupando en exceso a todas esas hijas que tenía o hijos, y que ellas vivieran esa etapa tan importante de la vida, pues de la manera más pacífica dentro de lo que cabe dentro de una guerra, ¿no? 75 años ya. Bueno, ahora ya 76, lo celebramos en 2024, esa película Mujercitas, Little Women, de la novela de Louisa May Alcott, una novela también muy recomendable, como lo ves también el libro dedicado por ese 75 aniversario de Mujercitas, publicado por Notorious. Guillermo Balmori, editor de esta editorial Notorious, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando una música trepidante que nos va a invitar a viajar en los próximos minutos al corazón de África. El corazón de África, y además una porción del continente que tiene una relación enorme con nuestra propia historia. Vamos a viajar a Guinea Ecuatorial, que es quizás la gran olvidada de nuestra historia. Siempre hablamos de la historia de España y focalizamos la parte de América, por supuesto la península ibérica, España, Portugal, pero nos olvidamos de Guinea Ecuatorial, con unos lazos tremendos, ¿no? Como vamos a descubrir en los próximos minutos de la mano de nuestro invitado Andrés Pascual, que ha publicado con Espasa una novela que yo recomendamos desde aquí, como siempre de forma muy viva, El árbol de las palabras. Andrés Pascual, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, es una maravilla estar contigo, querido Nacho, y con todos nuestros oyentes también. Fíjate, estuve leyendo parte del libro y parte de la información que hay alrededor de él. Todo esto viene porque tu abuelo, ¿no?, tenía un contacto con Guinea. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, alguien de su familia tiene contactos con Guinea, ¿no? Por ejemplo, yo tuve unos tíos que estuvieron viviendo allí, una prima mía nació también allí. Y yo podría contar anécdotas curiosísimas, ¿no? Bueno, yo estudié egiptología en Manchester, una vez quedé con un amigo español allí que tenía una novia que era negra, y claro, yo la hablaba en inglés y dice, no, tranquilo, yo puedes hablar en español, que soy de Guinea. Dice, ostras, es que el mundo es un pañuelo, ¿no? Sí, yo me acuerdo la primera vez que estuve allá, el primer día que llegamos me monté en un taxi y se giró el taxista y me dijo,
soy de España, ¿no? Y digo, sí, ¿qué prefiere, Julio Iglesias o Perales? Entonces metió una casete, porque es lo que metió en el aparato que llevaba en el coche, y nos pusimos a cantar un velero que se llamó Libertad, a voz en grito con las ventanas bajadas. Pero sí, como decías, mis abuelos y bisabuelos vivieron 20 años, nada menos en la que fue colonia española, ¿no? Y tuve la fortuna de que el abuelo Gonzalo y la abuela Carmen fueran muy longevos, y compartí con ellos muchas vidas y por ello también muchas anécdotas de aquellos años. Entonces, en el árbol de las palabras no cuento su historia, porque me he remontado, como luego hablaremos, al principio, al origen que es para mí de la colonia, como 40 años más o menos antes de que ellos llegaran, pero sí que están esos valores del expedicionario que llega con respeto, con humildad, con fascinación por lo nuevo, ¿no? Abierto de mente y de corazón a lo que se va a encontrar. Lo decía yo ahora en la introducción, Guinea es la gran olvidada de la historia de España. Y tanto, es que fíjate, seguro que sales a la calle y preguntas a cualquiera si sabe algo de Fernando Po o de Bata, las ciudades del continente, y te dirán, no tengo ni idea de lo que es. Y es que no es que fueran colonias, es que eran provincias españolas hace nada, o sea, hace 4 días, ¿no? Como Cáceres o como Huesca. Sí, hasta los años 60, 1968, claro, creo, ¿no? Que es la independencia. Parece mentira, y más de una vez me preguntan, oye, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y qué sé yo, muchas veces cuando tendemos a aparcarlo diferente, sin darnos cuenta de que precisamente en esa fusión de culturas está la grandeza y lo que nos hace crecer. Lo comentábamos también ahora, Guinea Ecuatorial está en el corazón de África. Ahora, cuando hablabas de Bata, me venía otra anécdota, ¿no? De unos amigos de mis tíos que ella, el marido de ella murió en Bata, pero no es que muriera en Bata, que saliera del baño, esto seguro que ha pasado 1.000 millones de veces, no, que murió en Bata, en la ciudad de Guinea Ecuatorial, ¿no? Mi bisabuelo fue su gobernador en Bata y bueno, nunca lo había pensado así, pero ahora me lo imagino, de repente todas las fotografías las transformo y le pongo un Albornoz, claro, que es como nos apellidamos, porque él se llamaba Carrillo de Albornoz, ¿no? Entonces fíjate que aquí acabamos de establecer esta conexión. Fíjate. Sí, sí. ¿Cómo comienza ese vínculo español con Guinea, ahí cerquita de Camerún, en el centro de África? Pues como tantas veces, de forma espontánea y casi casual. Hay un momento en el que Portugal, cuando estamos negociando derechos al otro lado del Atlántico, incluye en un tratado de 1777 estos terrenos, ¿no? Estas propiedades en el Golfo de Guinea. En ese momento no hacemos nada con ellas, porque ni tan siquiera nos preocupamos, que puede decirse el error fundamental de España, que decían, no es que colonizáramos mal, es que colonizamos poco, ¿no? O en el sentido de que no prestábamos mucho interés a lo que allí había. Y sobre todo también porque eran unos territorios extremadamente hostiles en cuanto al clima. Claro, allí, barco que llegaba, la mitad de la tripulación caía en las primeras semanas por lo que luego se descubrió que era el paludismo, ¿no? Por la malaria. Entonces, estuvieron olvidadas durante mucho tiempo, hubo intentos pequeños de colonización, pero no llegaban a efecto. En lo material, o sea, no llegaban a montar allá pues 4 casetas que soportaran a modo de puesto el colocar una bandera. ¿Y qué pasó? Que llegaron los ingleses, ¿no? Pues justificando que necesitaban aquellos territorios, sobre todo la isla de Fernando Po, que es una preciosidad, y donde está la capital, en su día Santa Isabel y Malabo, para controlar la esclavitud recién abolida, y convirtieron esos territorios españoles de Guinea en una zona en la que, como decían los escritos, inglés era la moneda, inglés era la cultura, inglés era el idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues luego a partir de mediados más o menos del siglo XIX, del siglo XIX, eso es, empezamos a mandar expediciones con un poco de sentido, diciendo, vamos a ver cómo podemos hacernos con los recursos que pueda haber allá, pero sobre todo colonizando también culturalmente, porque teníamos que desproveerla primero de la parte anglófona. ¿Qué es lo que buscaba España allí? Claro, porque había materias primas. ¿Qué es lo que hizo que se pusiera el ojo, ¿no? Ahí en sobre todo el interés estratégico,
porque, claro, ten en cuenta que todos los barcos que rodeaban el continente africano tenían que ir haciendo escalas, necesariamente. Y Fernando Po, la isla, como digo, preciosa, decía Stanley que era la joya de África, porque te puedes imaginar arena negra, volcánica, con piedras caídas del monte Basilé, que es un una volcán, isla relativamente grande, ¿no? Más o menos como Tenerife, puede decirse, pero con forma de ave, para entendernos. Y tiene un monte también de 3.000 metros en medio, y luego la siempre verde, como llaman a la selva, que es exuberante. Yo es el único sitio del mundo donde he visto 3 aguas al mismo tiempo, que es el mar, cascadas que vierten directamente al mar y lagunas, ¿no? O sea, un solo vistazo. Es un desparrame natural. Como decía, la naturaleza es el arte de Dios, y ahí pues se expandió con ganas, ¿no? Y bueno, pero a lo que iba, que lo que interesaba sobre todo es que casi todos los barcos estaban obligados a parar ahí, por una cuestión estratégica. Por un lado estaba Camerún, por el otro lado estaba Gabón, había intereses alemanes, había intereses franceses, y de repente España dice, oye, ¿qué estamos haciendo desperdiciando este pedacito de terreno que tanto nos puede aportar? Más allá de lo que fueran los recursos, que también los había, no empezaba a desarrollarse las fincas por finqueros que se desplazaban hasta allá. En el continente, en la zona de Río Muni, había muchísima madera, pero en aquel momento todavía no estaba explotada, ni tan siquiera se contemplaba, porque decían, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo nos llevamos los troncos hasta Europa? Pero bueno, poquito a poco pues fueron llegando allá españoles como los bisabuelos y como los abuelos, que yo decía, pero ¿por qué demonios si marchan hasta allá? Que esta era una de las preguntas que me llevaron a escribir El árbol de las palabras. ¿Por qué dejas una vida, bueno, muchas veces cómoda, y te marchas a los confines del mundo, posiblemente a morir? Porque, como digo, hubo muchas décadas en las que caían la mitad de las tripulaciones. Yo decía, no puede ser el dinero, o por lo menos no solo eso, ¿no? Y al final descubrí que es esta necesidad que tenemos los seres humanos de dar siempre un paso más allá, ¿no? De llegar donde no han llegado los mapas, no sé, de poner nuestra propia bandera. No estamos hechos para vivir en la cueva y tenemos que expandirnos por donde sea. Claro. En tu novela El árbol de las palabras, que además el escudo de Guinea, ¿no? Es un árbol. Una ceiba, sí. Hablas precisamente de ese momento, ¿no? Se desarrolla la historia en ese momento de la creación de la colonia española. Sí, es que fíjate, yo este es un libro que empecé a escribir hace muchos años, y justo salió Palmeras en la nieve, de Luz Gabás. Claro, que contaba el final de la colonia. No tenía nada que ver porque yo quería contar el origen, pero dije, bueno, no es el momento de hacerlo ahora, ¿no? Y lo dejé aparcado. La vida dispone, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, tengo que recuperar esta aventura, porque fíjate, Luz desplegó un interés enorme por la que fue colonia de Guinea, pero seguíamos preguntándonos ¿por qué estamos allá, ¿no? Y la verdad es que me fascinaba el momento histórico en el que yo la situé, que era 1884, porque se dieron cita ahí 3 acontecimientos fundamentales, que era la Conferencia de Berlín, en la que las potencias europeas se repartieron África como si fuera una tarta, luego la llegada de los misioneros claretianos a Guinea, que eran 12 apóstoles que llegan allá con el hábito y nada más, ¿no? A remangárselo y llenárselo de barro y llegar hasta las aldeas más lejanas. Y luego la segunda expedición de Manuel Iradier, que es un expedicionario vasco, vitoriano, al que yo quería recuperar, porque es que su vida en sí misma parece una novela. Entonces, El árbol de las palabras tiene todo personajes de ficción, porque es una ficción histórica. El contexto es el que es real. Es el que es real, y aparte lo que me ha costado, porque al final había que rebuscar en 1000 documentos para poder hacer una fotografía certera de cómo eran las cosas en aquel momento. Pero todo lo referente a Manuel Iradier es totalmente cierto, porque es que, como nadie ha contado la vida de este hombre. Además, el propio nacimiento de Guinea como estado, bueno, pues hunde sus raíces, ¿no? En la Edad Media, en tribus, en pueblos pequeñitos que se van unificando, ¿no? Como sucede de una forma natural en otros lugares, ¿no? Así es. De hecho, en El árbol de las palabras también hablo de la estructura social bubi, que era la etnia fundamental de Fernando Po, porque, claro, nosotros llegamos allí arrollando, despreciando totalmente lo que había, sin darnos cuenta de que había una civilización
que tenía sus tradiciones, que tenía su forma de vida asociada a ese lugar en concreto, ¿no? Y qué mejor nos hubiera ido si los hubiésemos abrazado en ese sentido desde el principio para ver cómo podíamos salir adelante juntos. Y el libro El árbol de las palabras al final se convierte en una llamada a esta fusión, ¿no? De hecho, tiene dos protagonistas fundamentales, que son Oko, un adolescente de la etnia bubi, que contempla el naufragio ahí dramático de una goleta española frente a su playa de arena volcánica, y al mismo tiempo Bella, que es una muchachita de la misma edad, que es hija del farmacéutico de la colonia, ¿no? Está esperando que vuelva su padre de la metrópoli cuando ocurre este naufragio. Y hasta ahí puedo leer, pero ya te puedes imaginar lo que puede haber por medio. Entonces sí que, como toda novela decimonónica, pues es tremenda, tiene pues pasiones, como decía antes, dramatismo, no solo en esas pasiones, sino también en la relación con la propia naturaleza, pero bascula sobre estos valores, sobre la necesidad de enfrentarnos a lo nuevo con fascinación, con respeto, con humildad. Fíjate qué es lo que hacía Iradier, porque era un explorador poco habitual. Él llega allá, pone un pie en una de estas islas, en una de estas playas de arena negra, y en lugar de decir esto es mío, o hasta aquí he llegado, escribe algo así como: lo que nosotros llamamos tierra virgen ha sido pisado por millones de seres antes que yo. Así que la mejor forma que tengo de adentrarme por ella es agachar la cabeza, porque es como mejor veo el suelo que piso. Entonces esta muestra de humildad, de abrirte al aprendizaje, al crecimiento, me enamoró. De alguna forma, cómo ven ahora los guineanos, recordemos, ¿no? Creo que es en el 68, ¿no? Cuando se independiza Guinea Ecuatorial, ¿cómo ven ellos a los españoles ahora? Porque el español es uno de los idiomas más hablados, ¿no? Allí es un idioma oficial, ¿no? Y junto con el francés y el inglés, creo. Más que nada porque Francia cada vez tiene más intereses allá, entonces, todo es líquido, me refiero a la cultura, y va cambiando, pero por supuesto que, como te digo, no solo escuchan a Perales y a Julio Iglesias en los taxis, sino que todos hablan perfecto español. Y sobre todo yo detecté un cariño enorme. ¿Sabes por qué? Porque compartimos la misma tele, porque han crecido con los mismos iconos culturales y sociales que nosotros. Entonces me acuerdo que en esta playa de Eureka, si me permites la anécdota, es una playa recóndita del sur, preciosa, ¿no? Y contraté a un guía de la zona que se llamaba como tú, se llamaba Nacho. Anda. Sí, era negro. Sí, era de allá, de Eureka. Y entonces paseando por allá, después de que nos hiciera el jefe de la aldea unos rituales en los cuales nos salpicó con unas aguas para protegernos de las mareas y que no se nos llevaran los brazos largos del mar guineano, como decían ellos, ahí con todo ese boato, me dice: Andrés, ¿sabes cuál es mi persona favorita del planeta? Digo, uy, ¿cuál? Y me dice: Coque, el portero de la que se avecina. ¡Qué crack! Y digo, pero, a ver, espera, ¿qué estoy viviendo en este momento? Que también se llama Nacho, por cierto, Nacho Guerrero es el actor. Y le digo, es que lo conozco. Me dice, ¿cómo que lo conoces? Digo, hombre, es riojano como yo. Dice, ¿quieres que le mande mañana cuando vuelva a la capital un mensaje y eso? Y le mandé un mensaje, entonces Nacho me devolvió un vídeo encantador para este chico y todavía no sabe cómo agradecerme lo que han pasado los años. Y está: Andrés, es que soy el más famoso del barrio por el vídeo de Coque. ¿No? O sea que esto te demuestra cómo estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Sí, porque quizás en esta ocasión, claro, podremos pensar, muchos de los que nos están escuchando, cuando se habla de la conquista de América, siempre se va al lado más negativo, al lado quizás más peyorativo, con ese presentismo, ¿no? Porque en aquella época pues todo el mundo se expandía, como decías ahora, ¿no? Pero bien es cierto que la presencia de España en Guinea Ecuatorial pues ha sido mucho más relajada, ¿no? No fuimos los belgas en el Congo, no, esas cosas, ¿no? De hecho, Stanley aparece en el libro y aparece pues con crudeza, porque sobre todo como contrapunto a Manuel Iradier, que era una persona extremadamente pacífica y al final era un humanista. Él llegaba ya con intención antropológica, quería saber más sobre biología, sobre las corrientes y sobre el transcurso de las nubes, ¿no? Y el trazado que hacían los pájaros. Era eso lo que le interesaba realmente. Lo que pasa que le colgaron también una mochila con unas intenciones colonizadoras y tuvo que dedicarse a plantar banderas aquí y allá.
Pero bueno, esto lo podéis descubrir en el libro. Y se me ha ido el santo al cielo de repente. No, te estaba contando. Ah, sí. Pero lo cierto es que no solo Manuel Iradier, sino que en casi toda la historia colonial de España en Guinea apenas se disparó un solo tiro. O sea, por supuesto que hubo sucesos aislados y que hay que lamentar, no por menos son Claro. menos tristes, pero apenas se dispararon unos cuantos tiros, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema fundamental no era una defensa violenta del territorio. El problema fundamental es que los bubis no querían trabajar. Decían, ¿para qué vamos a trabajar para vosotros? Para hacer caminos para los españoles, Claro. para que nos devolváis a cambio unos cuantos abalorios y tabaco y alcohol, que lo único que hacen es destruir a nuestra población, a nuestros varones, ¿no? Y entonces había un problema enorme de mano de obra. Tenían que traer mano de obra de Liberia y de otros países para surtir a las plantaciones y a las obras públicas. Ya como última pregunta, Andrés Pascual, autor de esta novela El árbol de las palabras, ¿por qué crees que existe ese olvido ahora de la historia de Guinea en nuestro país? Como decía al principio, creo que muchas veces desterramos lo diferente y nos sentimos más asociados al otro lado del océano, a América, sin darnos cuenta de que estamos igualmente próximos a la población guineana. Lo importante, yo creo que más que mirar atrás y hacernos preguntas de por qué no hemos mostrado más interés, es ver qué vamos a hacer hoy, ¿no? Y claro, está claro que todos vamos a salir mejorados si nos adentramos en El árbol de las palabras. Encantado que lo hagáis, pero en cualquier libro que nos muestre un poco más cómo somos, porque viendo cómo éramos hace, como digo, 4 días y lo que hacíamos en Guinea y cuáles eran las motivaciones, tanto políticas como sociales como económicas, que nos llevaban a estar allá, vamos a entender mejor cómo somos, ¿no? Y de hecho yo he entendido también muy bien la diferencia, por ejemplo, entre los españoles y los ingleses, viendo cómo nos comportábamos en Guinea, ¿no? Porque al final, como dice uno de los personajes, mira, vosotros no hay quien os pare individualmente hablando. O sea, tenéis un corazón que late a una velocidad y con una potencia enorme, pero como sociedad tenéis muchísimo que aprender, ¿no? Porque estáis dispersos, cada uno va por libre. Y bueno, pues este tipo de cosas que pueden parecer generalidades, pero cuando ves que se repiten en patrones según la nación que esté llevando a cabo una ocupación en un terreno en un momento, pues te enseña también, ¿no? Como de qué raíces hemos bebido. Y en este sentido, pues bueno, tenemos que seguir haciendo que nuestro corazón palpite a 1000 por hora y enorme, como lo hacía el de aquellas personas que se desplazaban a Guinea, pero tenemos también que acercarnos y sentar propósitos más firmes como comunidad. Desde luego que sí. Quien quiera viajar, que seguro que es mucha gente de los que nos escuchan, a estos inicios del nacimiento de la colonia española en Guinea, lo pueden hacer a través de esta novela fantástica publicada por Espasa, de nuestro invitado Andrés Pascual, El árbol de las palabras. Andrés, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros por abrir esta ventana al mundo. Gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Comenzamos esa madrugada de cultura en la cadena Ser, con cine, con libros, con música, un montón de temas que seguro os van a fascinar. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción, y Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo desde el punto de vista técnico. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Lo dicho, los dejamos con la Noche de la Cultura aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.